we simply take the mics. Yes, more than one? Or that's good. Would you like to take a mic too, maybe? Great, thank you. Hello. So welcome and thank you very much. I wanted to make a language check. Who understands Spanish? Okay, who understands English? Okay, let's do it in English, right? So at least these few minutes. So welcome to this session. We're going to have 3 wonderful speakers, Luis and I. My name is Nasha. We're going to moderate this session. And just before to start, we wanted to make like something to wake up you, so after lunch, and share some figures that we were talking about before entering the session. So there was a new report that actually said that the fossil fuel industry made in profits 2.8 billion a day during 50 years. In 1 year, that makes 1,000 billion, right? In only 1 year. But if we take the numbers on the other side, how much was asked for the Green Climate Fund was 100 billion. So 10 less. And they never made that 100 billion. Actually, 80% of the money reached was in the form of loans. So that meaning debt for the countries, not even grants. So when we talk about transition and inequalities and etc., we need to set in our minds that, I don't know how that makes you feel, but it makes me feel angry, right? Because it's not that the money is not there out in the world. Actually, it is. The thing is where it's going. So Luis, if you want to keep on this. From my side, I think I just want to speak about environmental justice. So I'm an environmental justice lawyer, but I think everybody has a different understanding of what that is. And if you look at the strict sense of environmental justice, people speak about this distributive paradigm. I don't know if you've ever heard of this, about it's the understanding that in natural resource use, the benefits and the burdens of natural resource use must be shared equally. So an example of that is in South Africa, we have a very carbon-heavy economy, particularly when it comes to the minerals energy complex and electrical generation. A lot of the more marginalized communities, the poorer communities that live next to these mines, that feed the power stations next to these power stations, get all the negative impacts of this particular activity. But they don't even get the electricity generation. They don't get the power of the positives of the natural resource use. And it's an example, but when I was speaking to someone the other day, they said environmental justice means so much more than that. It's your experience of the environment. Right? It's your interaction with the environment. And many particularly marginalized communities have a very negative experience when it comes to the environment, particularly when it comes to pollution, air quality, soil contamination, a degraded environment. So I think environmental justice means a lot more than just this balance of benefits and burdens, but more the experience. And I think out of today, and the themes of today are around a just transition and climate change, but also about environmental racism. And the system is set up where environmental racism is pervasive. It has a number of elements. It speaks to participating in decisions that impact you directly. It speaks to developers seeking paths of least resistance. I had a class the other day and I spoke to, and people said, we have a very high income place called Sandton in Johannesburg, and they said, what if you found the richest gold vein in the history of the planet right under this high income neighborhood? Would it be mined? And we had a long discussion about what that meant, but if it was under a poorer, more vulnerable community, people would be displaced immediately. It's that kind of understanding of societal kind of imbalances that I think is pervasive, and the undertones of environmental racism and unbalanced and unjust impacts. So I think we've set the scene a bit of what the discussion is going to be like today. As Nasha said, we have some amazing speakers, which I think are going to set the scene. Sorry, they set the scene. Thank you, appreciate it. And Carlos Aguilar, first of all, I had the
privilege of sitting through a very interesting conversation around this last night, and a lot of great ideas came out of that, and Carlos is from Oxfam as well. Matt Kierkegaard from Progressive International, and from picking his brain, I think we're going to see a strong influence of the political climate as well that is involved in this area, and this is all politics. I always said to myself, I was never going to get involved in politics. I'm going to be an activist lawyer. Funnily enough, it's exactly what you get involved in these days. Politics and economics, both of which I hate. So it's part of what we need to discuss, and it's definitely a picture that Matt will bring to the table. Messi? Are you going to introduce our first speaker? You're going to introduce I am first. the one Yes, introducing the yes, first speaker? yes. I do the two, you do the one. Okay, you do, Carlos. Yes, I've spoken about Carlos from Oxfam. Okay, perfect. Then Yes. let's speak about Elizabeth. So Elizabeth, lo voy a decir en español, perdonen para los que puede ser que lo diga despacito. Ella, bueno, claramente es psicóloga, es autora de libros y de talleres muy vinculados al ecofeminismo también desde Bolivia, así que nos va a poder compartir experiencias mucho más basadas en la comunidad, en la perspectiva social y cómo abordar la cuestión de una manera más integral, transformadora, y tuvimos una conversación muy interesante sobre las crisis, que los voy a dejar picando con puntos suspensivos para que luego se queden con ganas de saber de qué vamos a hablar cuando ella nos presente. Thank you so much, Nashi, and thank you, Luis, for this introduction, and thank you, everyone, for your participation here. I will speak in Spanish too, because it's my mother language, and I am more comfortable speaking in Spanish, because my presentation is in Spanish too. Yo voy a querer ahorita encuadrar este tema de las transiciones justas y por qué es tan importante la discusión con relación a la desigualdad. Y cuando digo desigualdad, en realidad estoy diciendo desigualdades, múltiples desigualdades, ¿no? Como también ayer en la noche estábamos un poco discutiendo, es muy importante entender cómo esto de las desigualdades está impactando en las emisiones de carbono y en el presupuesto global de carbono. Para quienes trabajamos en la parte climática, tenemos una medición en relación con lo que llamamos el presupuesto global de carbono y cómo se está haciendo un uso de este presupuesto y cuál es la situación entre los diferentes grupos. En el caso de Oxfam lo medimos por decibeles y ahora ustedes van a ver, esta es como una gráfica nada más que introductoria para entender cómo los 20 de los 1.000 millonarios más ricos hacen un uso de 8.000 veces más que 1.000 millones de personas en condición de pobreza en todo el planeta, de ese presupuesto. Es decir, que lo que queremos siempre señalar, porque este es como el gráfico más tradicional que utilizamos, y para quienes siguen un poco algunos de los reportes de Oxfam ya lo habrán visto. Esta es la gráfica que habla sobre el porcentaje de presupuesto global de carbono para lograr la meta del 1.5 que se ha fijado el Acuerdo de París, el estado en el que nos encontramos hoy. Y como ustedes pueden ver, esto es una medición hecha entre 1990 y 2015, con las emisiones realizadas entre el 90 y el 2015, que es en donde la comunidad científica tiene un acuerdo de que ocurre un pico en torno al uso de las emisiones, y por eso utilizamos esa banda o esa franja, digamos, de años. Y aquí ustedes pueden ver la parte que corresponde al 10% más rico de la población mundial. Evidentemente los números son muy claros. El 10% más rico de la población mundial hace un uso del presupuesto global de carbono por encima, 50% más por encima de lo que lo hacen los sectores o la franja intermedia y baja, donde se ubican, digamos, sectores medios o donde se ubica la población más pobre del planeta.
Entonces, para nosotros es muy importante entender que en la base de la discusión que queremos dar sobre la necesidad de las transiciones justas está un desbalance de poder y un desbalance que tiene que ver con ese cambio de matriz que necesitamos discutir, con ese cambio de economía, de sistema social, de sistema productivo y energético, como estábamos discutiendo ayer por la noche. Partimos de reconocer la existencia de la crisis climática y que la crisis climática tiene afectaciones globales, no tenemos ninguna duda de eso. Afecta en Alemania, afecta en Perú, afecta en Dinamarca, afecta en Costa Rica, pero esas afectaciones son diferenciadas en relación con el impacto y con las respuestas. No todas las poblaciones sufren de la misma manera ni tienen la misma capacidad de respuesta a la hora de entender lo que significa la crisis climática. Las personas menos responsables, que son las que antes yo estaba señalando acá en la franja de los sectores intermedios y más pobres, son las que más están siendo afectadas por la condición de la crisis climática, pero son las que menos voz tienen y las que menos participación tienen a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar espacios en donde se está discutiendo cómo resolver y enfrentar la situación de la crisis climática. Entonces, decimos que partimos de un debate sobre el desbalance, la inequidad existente entre quienes más contaminan, y aquí hay un tema de responsabilidad muy importante en el que queremos remarcar muchísimo, porque no es solo un tema de quién paga, no es solo un tema de que yo contamino y pago, sino que hay un tema de responsabilidad y lo que esto implica en términos planetarios y de inequidad, y quienes sufren las consecuencias del cambio climático y que por lo tanto se encuentran en una relación de mayor vulnerabilidad. La vulnerabilidad para nosotros es una condición producida por la inequidad y el desbalance en las relaciones de poder en un territorio determinado. La vulnerabilidad no está dada per se en las personas ni en los grupos sociales, es una condición producida por ese desbalance. Las desigualdades están relacionadas entre sí y esto supone la necesidad de generar estudios, análisis y mediciones multidimensionales. Ayer hablábamos mucho sobre esto. A la hora de diseñar políticas públicas necesitamos datos concretos de qué es lo que está pasando y en nuestros países no existen tales datos, pero también es verdad que muchas veces el abordaje de los temas económicos y de los temas de la desigualdad está circunscrito específicamente al tema de los ingresos, por ejemplo, desigualdad en relación con los ingresos, pero tenemos desigualdades muy claras en torno a las brechas de género, a las brechas étnicas que no podemos perder de vista y que están interrelacionadas entre sí. Y finalmente, y relacionado con este tema del evento que estamos teniendo, cómo la pandemia del COVID-19 nos coloca frente al desafío de pensar una reactivación económica, pero que integre criterios de justicia, inclusión y equidad. No se trata de cualquier reactivación económica, no se trata de que salgamos ahora realizando de nuevo una sobreexplotación de los recursos y de los bienes comunes para suplir las matrices energéticas que tenemos o para vender electricidad o vender recursos o minerales en los mercados externos, generando una serie de conflictos y de impactos muy serios en los territorios, ¿no? En este sentido, el abordaje de la transición justa relaciona los aspectos políticos económicos como elementos causales con aspectos éticos y sociales que tienen que ver directamente con las afectaciones que sufren las poblaciones, incorporando algunos elementos como la igualdad, los derechos y las responsabilidades. Entonces yo insistía mucho ayer en la noche cuando tuvimos el taller que cuando discutimos la interseccionalidad, por ejemplo, del tema de la justicia sanitaria y de la justicia climática, para mí es muy claro que estamos hablando de la brecha existente en materia de derechos que estamos sufriendo, de la violación sistemática de derechos que sufre la población en América Latina, en África o en Asia, y que tiene relación no solo con el aspecto sanitario, de salud, o con el aspecto climático, incluso de derecho
a un ambiente limpio y sano, sino también a otros derechos que están interrelacionados y que son indivisibles a la hora de entender la problemática de una transición justa. El acceso y control de los recursos financieros y naturales. Ahora también se mencionaba en el panel anterior la importancia de el manejo de los recursos financieros y cómo nos posicionamos frente a esta situación, y las condiciones de pobreza, desigualdad, violencia y conflictos que se generan en los territorios a partir del control de estos recursos. Los recursos financieros, por ejemplo, son fundamentales a la hora de definir cómo podemos dar respuesta a los elementos que nos amenazan frente al tema de la emergencia climática. Y este es uno de los factores por los cuales insistimos que a pesar de que la emergencia climática nos afecta a todos y todas, no nos afecta de la misma manera. Sí, hay grupos que tienen capacidades, y la otra vez poníamos un ejemplo concreto acá en Brasil, cuando recientemente se presentaban unas inundaciones donde las alertas tempranas funcionaron y las personas con mayores recursos salieron en helicópteros de las zonas afectadas, mientras que las personas que no tienen recursos no tenían cómo salir de la zona afectada y tuvieron que sufrir las consecuencias no solo de los daños materiales, sino también de las amenazas a los medios de vida y a la propia integridad de su vida física. Las brechas de género, las brechas étnicas y generacionales también son muy importantes, y en este sentido el cumplimiento de los derechos de las mujeres, de la población LGTBQI+, y de los pueblos indígenas y afrodescendientes o quilombolas, como se dice acá en Brasil, también siempre lo mencionamos. Las posibles soluciones a las crisis climáticas no pueden dejar de considerar la experiencia y el liderazgo de los pueblos indígenas, y ahí quiero volver a subrayar un elemento que también hemos estado mencionando en estas conferencias anteriores, que es la necesidad de promover espacios participativos en donde se puedan discutir las propuestas en torno a las transiciones justas. Un tema que para nosotros es muy importante y que no quiero dejar de lado y colocarlo hoy para la conversación con ustedes, que es la interseccionalidad que existe en el tema, ahora voy a decirlo digamos en negativo por decir así, de la injusticia climática, porque lo que nosotros constatamos en los hechos es que hay una injusticia climática operando en esas brechas, ¿no? Por un lado, reconocer las desigualdades en las emisiones de carbono en función de los ingresos, como lo dije antes, la medición que nosotros hacemos de los deciles lo hacemos en función de ingresos, pero también en estructuras de poder vinculadas al género, a la etnia y a la edad. Lo que decía antes, ¿no? Las variables de género etarias y étnicas, porque no es lo mismo la afectación que tienen mujeres y niñas que la afectación que tiene en mujeres, niñas indígenas o mujeres, niñas indígenas jóvenes. Entonces, cada variable va agregando condiciones que pueden exacerbar las vulnerabilidades que se presentan en esa interrelación de poder que finalmente configura la trama y el desarrollo de los procesos en las comunidades y en los territorios. Las mujeres suelen verse más afectadas por los efectos del cambio climático, y ahí pongo algunos ejemplos. Las mujeres suelen intervenir directamente en la producción de alimentos y son un pilar fundamental de la agricultura familiar. Entonces, cuando nos referimos al problema de la pérdida de los medios de vida o de las situaciones de hambre, muchas veces tenemos en el centro de esa situación dramática la condición de las mujeres y el rol que las mujeres tienen en las comunidades para suplir los alimentos, para producir los alimentos, que no es solamente un tema personal y familiar, sino que es comunitario y general, y en ese sentido estratégico. Oxfam ya ha realizado varios informes sobre el impacto en el tema del cuidado o de los cuidados, y en el 2020 publicamos en particular uno que se llama Tiempo para el Cuidado, donde hicimos un cálculo del valor económico anual del trabajo de cuidados en la economía global, y consideramos que este no es menor a $10.8 billones
anuales que finalmente son apropiados por las élites, finalmente son apropiados por los grupos de poder, porque esos recursos jamás llegan a las mujeres que cumplen la mayor parte de las labores de cuidado que se desarrollan. Entonces, en ese sentido, los cuidados son un aspecto determinante de la interdependencia entre las comunidades, la sociedad y el ambiente, y son fundamentales a la hora de tomar decisiones para apoyar las comunidades en el ejercicio del poder y también de cómo se relacionan estas entre sí y con los territorios en donde se desenvuelven. Algunas demandas políticas más concretas que nosotros desarrollamos de cara a la Conferencia de la Mujer, pero que son ilustrativas de temas que podemos conversar para entender mejor cómo se puede plantear la cuestión de la transición. Y ustedes van a ver aquí de nuevo lo que yo decía ayer. Cuando hablamos de transiciones, estamos hablando de distintos tiempos y velocidades. Nunca debemos confundirnos entre los elementos más inmediatos que debemos atender con aspectos que tienen que ver más con el mediano y largo plazo, con aspectos que tienen que ver con políticas de integración regional y otras que tienen que ver con situaciones o condiciones locales, territoriales muy particulares, pero que igualmente son necesarias e importantes de tomar en consideración. Por un lado, la transversalización en el control de los recursos naturales o los bienes comunes, como también lo he mencionado porque se usa el término en América Latina. La gobernanza de estos bienes debe ser transparente y responsable y debe garantizar la participación política de las mujeres, la consulta y la participación social. Ayer hablábamos de este tema también, la importancia de la consulta libre, previa e informada, que es fundamental para las comunidades indígenas, pero también para comunidades campesinas y afrodescendientes. La transversalización en los temas de adaptación, que es un elemento que cada vez hemos visto central para poder cumplir con el trabajo que se establece en los países alrededor de los planes de adaptación. La violencia de género, considerar el elemento de la violencia de género como uno de los elementos centrales en las comunidades que se ven impactadas por los temas climáticos. La mayor parte de las veces hemos podido constatar que impactos de la crisis climática está relacionado con impactos de violencia de género en las mujeres. Entonces, hay una relación o hay una correlación ahí que no podemos dejar de observar y subrayar, y otros como puede ser el empoderamiento económico, la desigualdad en el acceso a la salud, la protección social y la decisión en torno al acceso a la tierra o la violencia. Un minutito nada más para pasarles un video que ilustra cómo funciona en las comunidades las afectaciones de la crisis climática y cómo podemos empezar a pensar junto con las comunidades las soluciones más concretas alrededor de las problemáticas que nos demuestra la actual crisis. Esto es en Guatemala y es solo un minutito. No sé si tenemos volumen. La parte técnica no entra en el minutito, ¿no? No te preocupes, hay un paréntesis ahora. No. Sacar los niños. Lo que más se dañó fue todo. Ahora tenemos audio. Bien, aquí estaba el puente donde pasaban los niños para la escuela. Estaba el parque donde los niños llegaban a jugar. Y ahora pues ya no existen eso, ya no. Escuchaba las noticias que decían que estaba lloviendo eso, que el río venía creciendo, que iban a hacer balsas para poder sacar los niños.
soy alcaldesa comunitaria. Tengo que estar siempre con la pena de todo. Me he imaginado tener una lancha para poder ayudar a la gente en otro desastre que llegara a pasar, ¿verdad? Comunicarnos con los demás del grupo, chalecos inflables, salvavidas, también tener un sistema de alerta, megáfonos. Y al saber que nosotros estamos más preparados, ellos se van a sentir más seguros. Bueno, el caso de esta comunidad en Guatemala ilustra, como les digo, una situación de emergencia climática que se está viviendo ya en los territorios y cómo a veces la precariedad de recursos básicos, dijésemos, para las comunidades poder responder a esa situación, pues es lo que hace la diferencia entre salvar la vida de niños, niñas, mujeres, adultos que están en estas comunidades y al mismo tiempo poder recuperar medios de vida. Algunas propuestas, 3 grandes propuestas que nosotros estaríamos como resumiendo para conversar con ustedes ahorita y cada con esto termino. Por un lado, la necesidad de reintegrar la riqueza extrema en la economía real para abordar las desigualdades. Creo que tal vez con la exposición de Matt vamos a ampliar un poco sobre la necesidad de discutir una nueva economía global y las diferencias con respecto a la economía actual, reorientar la riqueza para salvar las vidas e invertir en lo que es nuestro, digamos, en los territorios, en las necesidades locales y cambiar las reglas y las dinámicas del poder tanto en la economía como en la sociedad. Entonces, son algunos aspectos que hemos venido colocando, como les digo, sobre el debate, particularmente resumidos en este informe que publicamos el año pasado, Las desigualdades matan, y que son parte del esfuerzo que estamos haciendo en Oxfam por colocar la situación de la desigualdad en el centro de la problemática climática y discutir la necesidad de avanzar hacia transiciones justas en nuestros países y como parte de una política regional, como ya me han escuchado decirlo antes. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Elizabeth. Tiene presentación también, ¿cierto? Así que vamos a mover hacia la presentación también. ¿Podemos probar el micrófono? Bueno, buenas tardes. Realmente es un gusto estar aquí. Agradezco mucho a los organizadores por haberme invitado a participar de un evento que yo lo encuentro pionero, porque creo que es un primer intento más estructurado y con ciertos recursos para combinar y juntar agendas que normalmente están separadas. Nosotros venimos de un activismo largo, de mucho tiempo, ¿no? Y estamos acostumbrados a trabajar como en silos, como en grupos, unos que nos ocupamos de la justicia de género, otros que nos ocupamos de la justicia climática, otros de la justicia en salud, pero estas agendas no están interconectadas. Y este encuentro tiene ese valor de interconectar y de ponerse un poquito a tono también del grado de los desafíos que estamos enfrentando. Y ese grado de los desafíos que estamos enfrentando, yo creo que van a coincidir conmigo, nos lo ha traído a la conciencia la pandemia COVID-19, ¿no? La COVID-19 ha sido como un sacudón civilizatorio. Isabel Stengers, que es una ecofeminista belga, dice un pequeño momento de lucidez en el que hemos tenido la posibilidad de mirar cuáles son los factores y los elementos que están interviniendo para una crisis existencial de la especie humana que nos está llamando la atención sobre nuestra relación planetaria, sobre la interacción planetaria. Entonces, yo voy a hablar de transición justa y de transición ecosocial a partir de este diagnóstico que me parece que es fundamental de tenerlo en cuenta. Se escucha perfecto. Ahí creo que
un poquito más de espacio para la traducción simultánea. Ok. Apenitas. Bueno, decía que la COVID-19 ha sido un evento de orden civilizatorio que nos ha mostrado un poco este desequilibrio que tenemos en nuestra relación con la naturaleza, y a mí me gusta iniciar este tipo de reflexiones con un cuadro, una foto de la plaza de Beijing. Bueno, ustedes saben que la China es uno de los países que sufre mucho de la contaminación, como muchos de nuestros países, y hay momentos en que este grado de contaminación es absolutamente alucinante. Pues ellos han encontrado, el municipio de esa ciudad ha encontrado una manera de bajar un poquito la ansiedad de sus habitantes colocando un screen, una pantalla, con ya sea, no sé, el atardecer o el amanecer, dependiendo un poco de la hora que nos toca. Y yo lo pongo esto porque tiene que ver con cómo estamos viviendo estas crisis. Y normalmente este grado de crisis que vivimos, que son de orden existencial, que tiene que ver además con nuestra existencia y el disfrute de la base material de la vida, está absolutamente en riesgo y nos está obligando a una operación mental de tratar de entender y resignificar qué es lo que estamos viviendo. Todavía no le hemos puesto nombre. Voy a hablar un poquito de los nombres que se nos están ocurriendo un poco más adelante, pero dado que todos nosotros venimos, o muchos de nosotras y nosotros venimos del movimiento de justicia climática, quería comentarles que que era un tema que justamente en esto de los hilos, ¿no? Hace unos años muchos de nosotros de la lucha por los derechos humanos y de la lucha por los acuerdos de libre comercio, por los acuerdos de integración justa, pasamos a la agenda de la justicia climática casi de manera automática. Y el año 2010 en Bolivia, en Cochabamba, se organizó un gran encuentro que se llamaba el Encuentro de los Derechos de la Madre Tierra y el Cambio Climático. En esa época, uno de los participantes del grupo, que era muy fuerte, era el movimiento de Bill McKibben, que se llamaba 350.org. Ustedes recordarán, un gran actor dentro de todos los actores del clima, que además nos dio una información absolutamente relevante cuando escribió un artículo muy emblemático que se llamaba Las cifras del terror, y cuando nos hablaba él de que los valores que están inscritos en los mercados que tienen que ver con los combustibles fósiles podían llegar a superar por 5 veces el presupuesto de carbono que tenemos, al que se refirió Carlos. Entonces, él era un activista y todo su movimiento, un activista emblemático del movimiento. Su organización se llamaba 350.org porque era la aspiración a la cual se deberían estabilizar las concentraciones de partículas por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ustedes saben que hay un centro de monitoreo en Mauna Loa donde se mide ese grado de acumulación. Pues bien, ahora estamos en 421 partes por millón el día de hoy, 10 años después, ¿no? Entonces, con esto quiero decir de que el grado y la velocidad en la que esta acumulación de gases de efecto invernadero están transcurriendo, están excediendo de alguna manera el grado de incidencia que nosotros podemos tener en los acuerdos, en las negociaciones, en las políticas locales, en la estructuración de sistemas humanos para poder detener este fenómeno que es arrollador. No quiero desanimar con esto a nadie, pero sí soy convencida de que si uno quiere actuar, tiene que tener la información veraz y no justamente en esta operación medio subjetiva de tener un imaginario de cómo van a ser los cambios, tener más bien esta información clara para poder actuar políticamente, ¿no? Entonces, este me parecía un tema importante que también hace un poco a nuestra identidad de activistas que hemos participado de campañas. Yo personalmente he asistido a varias sesiones o varias COPs, y la última a la que fui fue la COP21 en 2015, donde se desmanteló de alguna manera el régimen climático. Y ahí, de una lógica de algo que Gadir nos compartía el día de ayer, de esta lógica de responsabilidades comunes pero diferenciadas, se quebró y se puso el sistema de las contribuciones voluntarias de cada país,
que no establece un sistema compulsivo de cumplimiento de reducción de emisiones, sino que un sistema voluntario. Y ese sistema voluntario nos está llevando a un escenario. Hay un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde se puede apreciar una enorme brecha en el campo de la reducción de las emisiones en base a los diferentes compromisos que han establecido los países para reducir sus emisiones, ¿no? Y esa brecha nos proporciona un escenario de, creo que en 10 años más, como de 2.7 grados Celsius de temperatura. O sea, realmente una situación bastante incontrolable, ¿no? Entonces, eso es importante ver y tenerlo como referencia para también, bueno, estas son algunas de las consecuencias, pero para tener en mente de que este es uno de los factores de un cambio sistémico en el planeta. Es decir, no solo estamos lidiando con cambio climático ni con justicia climática, y lo digo esto para romper también esta lógica de los silos, o sea, nos metemos a un tema y ahí pensamos que es el único. Tiempo. Me parece que sería lindo preguntar quiénes vienen más del mundo de la salud y es la primera vez que ven este framework de los Planet Boundaries. Así. ¿Quiénes son la primera vez que lo ven? Este diagrama de Rockström es muy interesante y es muy útil. Es un diagrama que ha sido producido por el Instituto de Estocolmo entre el 2002 y 2006 y nos proporciona una visión de qué es lo que está pasando con las áreas del sistema Tierra que constituyen la base material de nuestra existencia, ¿no? Entonces es muy interesante porque además después van a ver, tiene una aplicación también cuando uno se da cuenta sobre qué piso está parado, ¿no? Y aquí tenemos una overconsumption, ¿cómo se llama? Nos hemos sobrepasado en la utilización de estos, digamos, de estas áreas de la vida del planeta. La pérdida de la biodiversidad es la más dramática. De hecho, ya hace varios años ha sido como una llamada de atención muy fuerte. Y no en vano hay dos convenciones fundamentales dentro del sistema de las Naciones Unidas, que es el Convenio sobre la Biodiversidad y la Convención de Cambio Climático. Y aquí mi colega Gadir Lavadens ha trabajado en ambos, ¿no? Y evidentemente son los más dramáticos. El otro es el de cambio climático y la otra área muy afectada es el del ciclo del nitrógeno, que tiene que ver con la agricultura y el uso de pesticidas y agroquímicos para la mayor productividad, que es uno de los mitos que sostienen nuestra civilización. La productividad del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, que bueno, en algún momento lo veremos de manera más crítica. Entonces, ellos han identificado estas 9 áreas. También está lo de la acidificación del océano como un área en riesgo, la capa de ozono, el cambio en el uso de la tierra, etcétera, etcétera, que son aspectos que lo vemos dentro de lo que es el tratamiento del cambio climático, pero aquí lo podemos ver de una manera más sistémica. Y este enfoque sistémico es muy importante, no está fuera del scope, del panorama que trabaja el IPCC. El IPCC lo trabaja, pero ustedes también saben que todo informe del IPCC se decide por voto. No es que es un informe que refleja exactamente lo que está pasando, sino que también tiene una dosis política. Por supuesto, se alimenta de los informes y registros científicos de los diferentes países que forman parte de ese comité, de ese panel internacional, pero se decide por voto. Entonces, el Instituto de Estocolmo, entre otros, es uno de los que proporcionan información un poquito con menos filtros, digamos, ¿no? Entonces, esto es bien importante de tenerlo en cuenta porque nos da cuenta y nos hace aterrizar, así como el virus, que también ha saltado justamente, eso es muy interesante, que la crisis que hemos vivido de manera global proviene justamente de esa área de pérdida de biodiversidad. Está ahí, o sea, no se equivocaron, ahí nomás está, ¿no? Y seguramente vendrán otras y muchas veces los movimientos de salud o las demandas de salud dicen, ya nos vamos a preparar para lo que va a venir, pero no estamos viendo
lo que tenemos que hacer para evitar que este sistema planetario se siga quebrando. Por eso es que a mí me gusta mucho hablar, cuando hablamos de salud, me gusta hablar también de salud planetaria, no solamente la salud individual o la salud comunitaria o los sistemas de salud de un país, que está muy bien, sino también de la salud planetaria, porque eso nos da cuenta del grado de interacción, de interdependencia que tenemos con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y eso es un poco un posicionamiento que tenemos desde las reflexiones ecofeministas. Esto ha dado lugar, o todo estos cambios sistémicos dramáticos, a un nuevo diagnóstico. Más o menos en el 2002, un grupo de geólogos, entre ellos un premio Nobel y otro, Paul Crutzen y Eugene Stormer, lo dijeron casi casualmente, pero dijeron, hemos cambiado de era. Ya no somos el Holoceno, 11.000 años de la edad moderna, de biodiversidad completa, de un sistema que permite vivir en una biodiversidad diversa, sino que estamos en una etapa nueva, que es una era nueva, que es la era humana, el antropoceno, ¿no? Entonces, esta fue una postura muy fuerte, incluso se ha formado un comité internacional que da seguimiento a esto, hay todo un debate si es verdad o no es verdad. Hay un comité que se reúne periódicamente, pero de hecho el antropoceno pasa a ser como un nuevo elemento, una nueva denominación de la narrativa humana, ¿no? Que está cobrando cada vez más y más sentido por todo lo que estamos viviendo. En los debates fuera de las ciencias duras, que son las ciencias científicas, digamos las naturales, esta denominación, esta caracterización ha recibido una interpelación y han dicho, bueno, esto no vamos a dejar a los geólogos que se hagan cargo de describir en qué momento estamos. Entonces, las ciencias políticas, la antropología, el arte, la sociología y los movimientos feministas también han intervenido para interpretar este diagnóstico. Y entonces, algunas sugieren de que no es tan apropiado hablar del antropoceno, sino más bien identificar justamente lo que nos ha contado Carlos, de que hay unas élites en el sistema humano que son las que producen estos desequilibrios y que a lo largo de la historia de la humanidad han ido socavando las bases materiales de nuestra existencia. Entonces, uno de ellos, David Harvey, habla del capitaloceno, ¿no? Que le parece a él que es mucho más, es un concepto más preciso. Hay otras corrientes que dicen no es el plantoceno porque ha sido cuando las comunidades humanas se han establecido y han empezado a hacer granjas y a domesticar animales que ya han creado, digamos, los desequilibrios que son la base de esto. Y bueno, los movimientos feministas dicen no es un faloceno porque si no hubiera patriarcado nunca hubiéramos llegado acá. 5 minutos. Wow. Y Donna Haraway, que es una emblemática pensadora feminista, ecofeminista, dice que prefiere denominarlo el chutluceno, que es un ser tentacular que establece relaciones, que es más bien la oportunidad para establecer relaciones interespecie, ¿no? Con la naturaleza y con otros seres no humanos. Entonces, bueno, se abre un mundo de reflexión absolutamente interesante, que es un desafío también para nosotros y para la comprensión del fenómeno que estamos viviendo. Aterrizando en nuestra región, esta nueva era está caracterizada por, no digamos la emergencia, sino la profundización de sistemas de despojo, que desde la visión colonial hasta ahora estamos viviendo lo que son los neoextractivismos, que desde muchos gobiernos han sido como que gestionados, digamos, con la idea de la redistribución. Nos ha pasado en Bolivia, ¿no? Es decir, hemos recuperado el gas para redistribuir, se ha creado bases materiales locales interesantes de redistribución, pero al mismo tiempo no hemos sustituido esas actividades económicas y extractivas por otras actividades económicas que agreguen valor, o sea que seguimos siendo una economía primarizada donde lo que explotamos son recursos que no son renovables, ¿no? Pero bueno, eso está generando una serie de luchas y resistencias
Aquí he puesto algunas fotos de emblemáticas mujeres, una de ellas la Berta Cáceres, que muchos de ustedes deben conocer, hondureña, defensora de los ríos y que fue asesinada hace algunos años y se ha convertido en un emblema de los movimientos ecofeministas y feministas en América Latina que resisten al extractivismo, igual Máxima Acuña o Patricia Gualinga, que está trabajando muy activamente por defender la Amazonía, que es… Yo creo que si hay algo que nos une y que podría permitir una integración regional es el cuidado de la Amazonía en nuestra región, cuando hablamos de regionalismos que se estaba hablando esta mañana. Entonces, de alguna manera salir de la paradoja de que el derecho al desarrollo, que lo hemos utilizado mucho en las negociaciones del clima, yo he estado presente exigiendo el derecho al desarrollo para mi país. De alguna manera también eso, si es que uno no tiene una vigilancia activa desde la ciudadanía, que también ha mencionado Carlos, fácilmente puede derivar en una paradoja en que ese derecho es simplemente una narrativa, mientras que en la práctica tenemos dinámicas de despojo absolutamente insostenibles en nuestros propios territorios, ¿no? Entonces, esto está ayudando, porque esta es una etapa, yo creo que también de alguna manera la pandemia no solamente ha sido un golpe desde el propio sistema planetario, sino también que ha sido un periodo en el que evidentemente los datos no mienten, las élites se han fortalecido, han habido procesos de acumulación mucho más grandes y los extractivismos como modelos de acumulación de capital se han fortalecido, se han hecho más salvajes, ¿no? Por eso es que tenemos tantos crímenes de defensores de los territorios, entre las luchas anti-extractivistas, ¿no? De todas esas pérdidas de vidas que son como 1.700 en todo el mundo, el 60% están concentradas en América Latina, en nuestra región. Entonces creo que ese es un tema importante y que de alguna manera toda esta realidad tan dramática nos está también reforzando en una visión de cambiar nuestros paradigmas tradicionales de comprensión del problema, cambiar los paradigmas económicos en los que el Producto Interno Bruto se convierte así como el dictador de nuestras economías, cuando en el fondo tenemos que ir buscando desarrollar diferentes indicadores de bienestar que los podemos tener, los podemos ubicar a partir de algo que también Carlos ha mencionado, las economías de los cuidados, o sea, realmente discernir dónde está el valor. Hablamos mucho de cadenas de valor, ¿no? Y casi siempre esas cadenas de valor olvidan un poco esa secuencia del despojo hacia generación de valor que no son para nosotros, sino para las élites, ¿no? Entonces, ¿cómo reformulamos esas cadenas de valor poniendo en primer lugar las economías del cuidado, etcétera, etcétera? Entonces, aquí hay una narrativa que se está desarrollando a partir de las transacciones. Para terminar, las transiciones no son neutras, eso lo podemos discutir un poquito después, no son neutras, en realidad el origen de las transiciones o de la transición justa viene dentro de las negociaciones del clima y del papel de los sindicatos, que frente al mandato de bajar la economía fósil y de cerrar centros de producción de carbón, etcétera, se defendieron y dijeron, bueno, nosotros tenemos que pensar en una transición, pero que sea justa, que no nos deje desempleados. Entonces fue una primera reacción conservadora. Entonces la OIT la asumió, la integró dentro de su posición y dentro de las Naciones Unidas y de la Convención, la OIT tiene este papel de defender esta posición. Pero tiene una dinámica relativamente conservadora si tú lo ves desde la perspectiva norte-sur, ¿no? Por un lado. Y por otro lado viene también de todos los debates de transición energética. Sobre todo en América Latina tenemos experiencias muy interesantes que están releyendo un poco cómo se puede generar una transición energética sostenible, saliendo de las lógicas del mercado, porque también eso de transitar a las renovables puede ser también un juego de cintura muy grande para las corporaciones y eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces hay una reflexión muy profunda en América Latina. Colombia es uno de los países, sobre todo las mujeres, las feministas en Colombia están trabajando mucho en esto y están llegando a la conclusión de que una transición energética y una transición más amplia no puede apoyarse solamente en las tecnologías, sino que tiene que exigir y buscar transformaciones sociales. Porque ¿de qué sirve hacer una transición energética
aunque sea apoyada en renovables, que va a seguir manteniendo lógicas de acumulación de mercado, pero que van a seguir respondiendo a una demanda insostenible. Entonces, si no se hace un cambio en el propio tejido de la sociedad, en el que se reformulan los términos de la demanda, pues muy difícil salir de este entuerto, y ahí es muy importante tomar en cuenta todas las reflexiones y aportes que han hecho los grupos de Ivan Illich y todos ellos que hablan de la comunalidad, y también de los grupos que trabajan un poco sobre la gestión de los bienes comunes apoyados en los estudios de Elinor Ostrom, que en nuestra región ha sido emblemática, ¿no? Bueno, el cuidado es otra de las alternativas que se nos presenta, no para trabajarla solamente como, digamos, sistemas integrales de cuidado, que la CEPAL está impulsando y que muchos movimientos desde nuestras diferentes realidades los estamos exigiendo, sino también como un paradigma que sea transversal a la gestión de los estados y que sea transversal al cuidado de la naturaleza, y por tanto a un elemento que está establecido en algunas de nuestras constituciones, como en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, que es los derechos de la naturaleza y la madre tierra, que no acaban de aterrizar. Tenemos que aterrizar, estos son más, nosotros conformamos masa crítica, grupos que tenemos la experiencia y el pienso para aterrizar esto. Debería ser un esfuerzo conjunto. Esta mañana Lori preguntaba y decía, ¿cuál podría ser nuestra agenda común? Creo que esa es la agenda común. Juntar nuestras experiencias para fortalecer esto como sistemas de gobernanza, que sean transversales, no solamente sectoriales, sino también transversales a este sistema de vida que les he mostrado al principio. Perdón, aportar, ya termino en un segundo, Vale. aportar con nuevos indicadores y visibilización e integración de lo que son estas economías que no están en el esquema, están fuera, no se las ve, no se las contabiliza, integrarlas. Y hacer algo que lo está haciendo alguien que a mí me gusta mucho, que se llama Kate Raworth. Ella ha ideado la economía rosquilla, y en algunas ciudades este es su enfoque así muy interesante. Ella utiliza precisamente esta base de los límites planetarios, ¿no? Los aplica como forma de análisis para qué pasa en una determinada región o país, ¿no? Y tiene como base todos los principios que están insertos en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces es un esquema muy interesante que en algunas ciudades ha funcionado, en algunos lugares ha funcionado. La base para esto, por supuesto, es cierta institucionalidad y la democracia, otro gran desafío para nuestros países. Muchas gracias. Mil perdones por ser tiranos con el tiempo, pero así llegamos a todos los oradores. Thanks, everyone. I'll speak in English if that's all right. So just wanted to, first of all, thank HJI, thank Fatima, thank everyone who helped organize this conference. Thanks also to my panel, to the fellow panelists here. It's really an honor to be on stage with you. So for those who might not know, I work with the Progressive International, and the Progressive International was founded in 2020 with a mission to unite, mobilize, and organize progressive forces around the world. Our membership contains large trade unions like the Central Única dos Trabalhadores here in Brazil, parties like Libre, which is the party of the first president of Honduras, Xiomara Castro, also social movements like the Women's Democratic Front in Pakistan. And our council that sort of directs our action is made up of people like former President Rafael Correa in Ecuador, Gustavo Petro, the current president in Colombia, Nanjala Nyabola. There's many, many more, too many to count, really. I think it's nearly 100. Jeremy Corbyn, Nikki Ashton, other MPs. So to get into the question here of how we can actually ensure the emerging energy transition is fair and just for all, especially for marginalized communities in the South who, as we've heard, bear virtually none of the responsibility for climate, yet, of course, bear the heaviest burdens. And in other words, how do we ensure that this transition, this energy transition that we're entering now, does not just reinforce the same racist, imperialist injustices at all scales, inflicted for centuries under colonialism and capitalism. So before going on and talking about specific policies, and we'll get there eventually,
But I want to talk about, I think, two preconditions for even opening the possibility for a just transition to move forward. And those are sovereignty and popular power. So we should first recognize that climate justice depends fundamentally on the questions of sovereignty and the protagonism of popular and working class movements in the South. And I would contend that these are not just important appendages to the movement for climate justice, but rather indispensable components, without which the prospect of a just transition melts away into either the possibility of an unjust technocratic transition in which maybe it happens in a green way, but all of the same inequities are produced, or almost more frightening, a failed transition of ever entrenching eco-apartheid. So we don't want either of those things, but so why is securing sovereign development so important as to be considered a prerequisite then for a just transition? Because if a southern government can simply be overthrown, if it can be severed from the international banking system with illegal sanctions, if its policy toolkit is essentially locked, while it can be blackmailed into policy that benefits northern corporations and northern shareholders, even at the expense of its own people through all the mechanisms that we've talked about already, ICSID, TRIPS, structural adjustment, we're all too familiar with these, then it's virtually futile to debate transformative climate policy prescriptions, I would argue. And history has shown, even in this century, that imperialist powers, especially the United States in this moment, will not flinch to crush southern movements that try to disrupt this extraction of value from south to north. So what good are climate debt repayments, or even radical reparations from the north on one hand, when the north continues to dominate and undermine the sovereignty of the same states that it's negotiating with at every turn, through bilateral investment treaties, through economic superexploitation, through foreign debt, through violations of territorial sovereignty, through outright interference in the political systems. We've seen this over and over in Latin America in the last decade, just to say the least. Of course, it's happening all over the world. How can we attempt to, for example, enforce indigenous sovereignty over mining in indigenous territories or redistribute resource rents when such actions would immediately land a given state in international arbitration? One of our council members, Andres Arauz, former minister and presidential candidate in Ecuador, recently made the point that it is illegal in terms of international law to pose an alternative to hegemonic capitalism. It is illegal under international law. And he's absolutely right. So until we secure a new framework for sovereign development, one through popular struggle, popular movements, both at first at the national level, at the state level, then at the regional level, like Guillaume has already laid out as far as regional integration, and finally, building a new global system, then the policy horizon for climate justice is unacceptably restrictive. The possibilities that we need to open are not open. So while sovereignty is a prerequisite, and I would argue probably the most difficult nut to crack here, it isn't the whole ballgame on the just transition. It's necessary, but it's insufficient. And it can open the door for a just transition. It's the first step, but we must actually step through that door to build a decolonized, anti-racist, feminist, democratic, ecological world. So an example of how and where this is actually happening is right here in Brazil. The union I mentioned before, the CUCI, is leading on all of these points, reclaiming sovereign development to spur a just transition led from the South, led from Brazil, and developing a plan to make sure that that transition is also a just transition. So, oh, sorry, going too fast. The CUCI, they also show us here that the workers who will physically build this new world must be at the center of the process, and that the workers' movement demands sovereign solutions from the South. Just to set the stage a little, the CUCI is also a PI member and one of the largest trade union confederations in Latin America with over, I think, about 6 million members. It's a major force for the Brazilian working class. And they propose national popular sovereign development as a primary component of the just transition strategy that they've laid out. In fact, just last month, meeting with Environment Minister Marina Silva, union leaders presented a model for the ecological just transition that included, and I'm quoting, quote, territorial sovereignty, sovereignty over strategic infrastructures,
to strengthen a national project, while denouncing privatizations, the financialization of nature, and environmental deregulation. Specific components of their plan include drafting a national just transition policy in close consultation with unions that prioritizes job protection, job creation, and defending social rights, reversing the ecological backsliding of the Temer-Bolsonaro period, recognizing the central role of the Brazilian state and in the formulation of industrial policy to lead towards a just transition, and finally, rebuilding the public agencies the public environmental agencies that will lead this transition. And with regard to environmental racism in particular, the CUCI has published a number of proposals, such as articulating movements and organizations from marginalized and racialized communities to make sure to monitor that this social progress, the social progress of this just transition is indeed working for those communities. They've supported agrarian reform vigorously and the restitution of collective land rights for indigenous and Quilombola communities here. So not only, that's in respect to the just transition, that is one of their components, but also they've also been steadfast in supporting Brazil's pioneering racial and social quotas instituted in 2012 in public hiring and education, ensuring more opportunities for Afro-Brazilians, indigenous peoples, and poor and working class peoples here. Just to give it one more example, the movement for the popular sovereignty, for popular sovereignty in mining here in Brazil also understand this question of a just transition not just to be about stopping mining, for example, but fundamentally a question of who controls the mines, where is that value going, and who are the most the communities most affected by these mines in a given territory. So the last 3 decades of climate inaction and deepening inequality have shown us that the countries of the core will voluntarily not give a single inch to the South, not even when their own futures are on the line in the face of the climate crisis. And so, in my opinion, this is why we as climate justice activists, as global health activists, as comrades, must fight at every turn for popular sovereignty in the South. So I'll just end with a little bit of what we at the PI have been working on. Last December, the PI, the Progressive International, alongside representatives of southern nations including Bolivia, Honduras, Ecuador, Pakistan, India, and many others, launched a new UN declaration process for a new international economic order, or an NIEO, as we approach the 50th anniversary of the first NIEO from 1974. The original NIEO was based on 4 principles, which still hold today, but I would argue are no longer fit to meet the needs of the 21st century. 1, I'm paraphrasing, non-interference and sovereign equality of all states. 2, regulation and sovereignty over all economic activity in a state's borders. 3, trade pricing just trade pricing between North and South. And 4, promoting industrialization in the South, especially via tech transfer and sufficient capital provisions. So in January, the PI convened a high-level Congress on the NIEO in Havana, mobilizing around Cuba's presidency of the G77 this year to advance the urgent mission to secure new frameworks for sovereign development. More than 25 countries were represented, including heads of state, foreign ministers, diplomats, MPs, and more. The Congress concluded with the Havana Declaration, a statement calling for unilateral but coordinated action from the South. With regard to climate in particular, it issued the following call to assert Southern power. Quote, "The Congress recognizes that economic liberation will not be granted, but must be seized. As the original call for a new international economic order was won through the exercise of collective power in the coordinated production of petroleum, so our vision today can be realized through the collective action of the South and the formation of new and alternative institutions to share critical technology, tackle sovereign debt, drive development finance, face future pandemics together, as well as coordinate positions on international climate action and protection of national sovereignty over the extraction of natural resources." So hopefully we can get into a bit more in
in the questions. Love also to talk about sort of some successes, I think, and some possibilities for specific policies, but I'll leave it there. Yeah, so thank you very much. And the idea now is to have a 15 minutes time. I'm going to give to you the mic. So you have 1 minute to make one question for one of our speakers, or to say, I agree with this idea because of this, or I disagree about this idea because of that. So you have 1 minute, and I'm going to be like the guardian of the time. So raise your hand. You have 1 minute. Be sure you make it, right? Okay, let's start. Thank you. My name is Rokhaya from Senegal, and I just would like to ask a question to the lady. Sorry, I missed the name. About the biodiversity laws. How can we really use that angle to make sure that every issue related to environment we are addressing first start on how, so which kind of solution we can provide. The second thing is just related to the intersection between environment in general and health. I don't think that there is a barrier, and it's kind of just health is joining environment to make sure that we are all interconnected and the fight is only one. Thank you. Great, and less than 1 minute, 42 seconds. Maybe she can answer the question and then we move to the next one. ¿Quieres que repita la pregunta un poco en español? Creo que tiene que ver con la primera parte de biodiversidad. ¿De qué manera podemos garantizar la protección de la biodiversidad dentro de lo que es el marco que vos presentaste? Y creo que el caso de Bolivia, la madre tierra y los derechos, podría ir por ahí la respuesta. Y la segunda parte tiene que ver con el movimiento de salud, colaborando, sumándose a las peticiones del movimiento por la sustentabilidad, pero eso es una pregunta un poco más amplia. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. No pude desarrollar. Un segundo que vamos a utilizar headset. Va a responder en español para los que quieran. Ahí va. Ok, muy bien. No, muchas gracias por la pregunta, porque permite un poco desarrollar una de las cosas que han surgido como parte del proceso de reflexión colectiva boliviano, que es la inclusión de los derechos de la naturaleza, porque la manera de, no sé si tan rápido encontrar la solución, pero sí de encontrar un camino, es dejar de pensar que la naturaleza es un objeto que puedes utilizar, desechar, cambiar, alterar y utilizar todo ese acumulado de tecnologías y de visiones de mercantilización que son dominantes hacia la naturaleza, ¿no? Ayer tuvimos un taller sobre descolonización. Y hicimos un análisis de lo que ha significado la colonización en términos de visiones que están más bien orientadas a la mercantilización y lógicas de despojo material del territorio como fuente de riqueza y enriquecimiento y desarrollo versus una visión que es mucho más asentada en los pueblos y comunidades del sur global, podríamos decir ahora, que tienen una relación de interdependencia con la naturaleza, una lectura diferente. Entonces, yo creo que realmente uno de los temas que tenemos que desarrollar es que cuando hablamos de cambio de paradigma, tenemos que incorporar como soporte de ese cambio de paradigma en nuestras legislaciones la noción del respeto de los derechos de la naturaleza. Yo recuerdo que este tema se planteó desde el 2003, 2004 en los foros internacionales, desde las delegaciones del sur, ¿no? De Bolivia, de Ecuador, y realmente en ese tiempo teníamos una resistencia enorme de los movimientos progresistas en Europa y en Estados Unidos, no lo entendían, porque su visión de derechos es una visión cartesiana, es una visión tradicional, ¿no? En la que los derechos solo se aplican a las personas como centro y sujeto de derecho, mientras que
lo que estamos proponiendo desde el sur y cada vez se reafirma más esa visión es considerar sujeto de derecho a la naturaleza y por tanto considerar y reafirmar esa relación de interdependencia. Gracias. Vamos acá con la siguiente pregunta. Sí. Bueno, un poco a Elizabeth y a Carlos, e igual a todos. Gracias, primero. ¿Por qué creen que tanto en el foro acá como en todas las conversaciones se está invisibilizando el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo mundial en defensa de los defensores ambientales, que garantiza o intenta garantizar y que tiene los derechos de acceso, que le podemos exigir a las empresas que rindan cuenta o que transparenten la información, que protege a grupos vulnerabilizados, que garantiza los derechos de acceso? O sea, como no se lo mencionó, o sea, si tiene que ver con también un elitismo de que parece que los tratados, digamos, globales tienen como mayor peso, no sé. O sea, la verdad que es una omisión que me parece que nos merecemos una reflexión. Y por otro lado, también problematizar los ODS. Me parece también que tenemos que generar nuestros propios indicadores. Son un mamarracho, o sea, perdón, pero los ODS, los indicadores que utilizan los países son lamentables. O sea, Muchas gracias. Carlos, tal vez puedes empezar con la parte, ahí tienes enfrente. Gracias. No, la verdad no sé si estamos invisibilizando necesariamente eso. Ayer en la noche en el taller que hicimos sobre el tema de transiciones, justamente hablamos del acuerdo de participación, transparencia e información en temas ambientales, que es lo que se llama o se sintetiza como Acuerdo de Escazú, que es una discusión muy importante que hay ahorita en América Latina porque sería el primer acuerdo regional para tratar temas de derecho en materia ambiental interestatal. Entonces, pues no está ratificado por todos los estados latinoamericanos, pero sí es verdad que con la presión que se ha generado a nivel continental ya hay una buena parte de los estados adheridos y el tratado en sí mismo ya es de aplicación. El tratado en sí mismo ya es de aplicación. Cualquier país o cualquier ciudadano puede en este momento hacer uso del tratado como una herramienta de litigio y no es de acatamiento obligatorio, pero sí para ser citado en la exposición de casos. Entonces, si está ahí, yo creo que es importante. Tal vez lo que hay que hacer es recuperarlo un poco más, recuperar la importancia de este tema de la participación, la información y la transparencia en este tipo de procesos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo diría ahorita sobre esa parte del Acuerdo de Escazú. Sobre los indicadores rápido, yo creo que todos los indicadores que tenemos hoy y algunos que vamos a generar probablemente a futuro son limitados en relación con el tamaño de los desafíos que tenemos. Entonces, yo no quisiera referirme a unos en particular o a otros. Por ejemplo, Eli citó los problemas que hoy sabemos que tenemos midiendo el tema de la economía y el bienestar social con el Producto Interno Bruto, por ejemplo, y hay otras metodologías que se están usando para eso. Yo creo que cada vez tenemos que ir intentando mejorar sobre la base de lo que tenemos. Y ahí vuelve a ser relevante lo que también discutimos anoche, que es cómo generamos información y datos de primera mano, no solo a partir de la experiencia de la información estatal, que es muy importante, pero también de la experiencia que se genera con las mismas comunidades y con la gente que estamos trabajando. Si cuando constatamos que una comunidad se inunda un año, la otra comunidad al lado se inunda el otro año, hay pérdida de vidas, hay pérdida de medios de vida, hay pérdida de infraestructura, y todos los años ha sucedido eso. Durante los últimos 20 años ya tenemos datos, colegas. No hay que esperar a que nos entreguen una sistematización de datos oficializada para poder decir que está pasando algo, que tenemos un fenómeno ahí que está expresado a partir de la problemática de la desigualdad y de la emergencia climática. Entonces, también necesitamos aprovechar mejor toda esa información que se genera a partir del conocimiento y de la experiencia de las propias comunidades en el terreno. No sé si
A question for Matt. Given how things played out in the 70s with the new international economic order, given how things played out in the 70s with the new international economic order, what do you see as some of the strategies that could prevent a similar outcome? I know this is forecasting. And how different is the world today that what kind of outcomes would you be would you be satisfied with? Can I go? How different is the world today? In some ways, it's extremely different, but also, in many ways, it's recreating itself. We're entering again into the period of a new Cold War now with different forces on one side, arguably, but this new Cold War between China and the United States that's advancing rapidly brings us into a state of things not so different from how the original NIEO was formed, from out of the non-aligned movements, and I think that it will take a similar non-aligned movement, a rejuvenation also of the non-aligned movement on the political side, as well as the NIEO on the economic side, to bring about any of these things that we've talked about. How do we not make the same mistakes again? I think it's we need more international solidarity. There needs to be, this is one of the things that the Progressive International has been attempting to build, both at the level of the state, but also at the level of movements, and making sure that these are not different from one another, and that movements are not forgetting the state, as I would argue that the World Social Forum did, and was one of its main downfalls. Tried to reject parties, reject partisan struggles, reject the state, focus on social movements exclusively. We've forgotten, I think, the power of workers and trade unions. We need to rebuild all of this power together, and then form the international ties of solidarity in coordinated ways to actually act, not just to tweet in solidarity with Palestine or tweet in solidarity with Bolivia, but actually to begin to coordinate transnational strikes, begin to break investment treaties, for example, in a coordinated but unilateral way. So rather than rebuilding the world from nowhere, you're going to need a coordination of these acts of rebellion, if you want to call it that, but breaks with the current system. One of the great hopes that I see is a unified Latin America. It are now new forms of new poles of geopolitical power that didn't exist during the 70s. A unified Latin America from the center left in an anti-imperialist sovereign development strategy is not something we have ever seen. And it's been a dream in Latin America, La Patria Grande, since Bolivar, since before Bolivar. So to actually bring this into existence, I think, is one of our principal tasks, and something that can change the political equation in a way that would make a material difference from the 70s. So. Hi, I'm Melinda St. Louis, the Public Citizen. Gracias. Actually, I wanted to pick up on one of the things you mentioned, Matt, specifically about these extreme investor rules as potentially something concrete that we could potentially work on across health and environment and climate, because these rules are being used by corporations, pharma corporations, to challenge compulsory licensing. In Colombia, they're being used by fossil fuel companies to challenge changes in policy, mining companies. And we actually have a political shift happening even in the north around these rules, that President Biden says he doesn't support them anymore, and so that we could have a very offensive strategy to say we must must remove these rules from the currently existing treaties and agreements. And so I would love to talk to folks about that, because I think that there actually is a moment right now, just also to put on the table, that
They are announcing an America's Partnership for Economic Prosperity from the US, and I think we need to be paying attention because big corporations will want to use that to push 1 their minute. agenda. Thank you. Would you like to make a reaction about Melinda's comments? Like, I give you 1 minute reaction. No, just to say, absolutely. I mean, I think we need to be, I didn't get into a lot of the specific policies because I wanted to make a broader point. But there are many of these very specific tactical moves that I think we should be coordinating and should be making together, like fighting these treaties, removing, withdrawing from these treaties from, unilaterally from the South, organizing Southern countries to refuse to pay debts to the North, for example, to break vaccine patents, to break other kinds of patents. This is the organization I think we need to be building that we're just beginning to. Okay, last question for today's sessions. Who has the mic? I do. Go for it. Gracias. Bueno, gracias a los panelistas, perdón que no estaba acá antes, estaba acompañando la otra sesión. Quisiera hablar de dos cosas. La primera es que ISP ha trabajado mucho, principalmente en las islas del Caribe y de Asia-Pacífico, en términos de cómo los cambios climáticos han influenciado la configuración y la organización de los servicios de respuesta a ese tipo de emergencia climática, ¿no? En términos de first responders, ¿no? Y quisiera ponerme a la disposición para hacer ese tipo de articulación con las personas que están en esa sala, con esos trabajadores y trabajadoras. Y el otro es que ISP está muy interesada también en saber qué tipo de vínculo hay, por ejemplo, entre barrera de propiedad intelectual y tecnologías climáticas. Estamos en eso, así que si alguien tiene información sobre ese tipo y quiere colaborar, también estoy a la disposición. Last reaction, who would like to take it? Última. Sí. Pero, ¿alguien quiere hacer una última reacción? Bueno, siendo las 16:00, creo que podernos darnos el placer de terminar en tiempo. We are finishing absolutely on time. Thank you very much, everybody. Now, during the lunch or whatever you want, you can go to our speakers, you can talk together. Now you know more about what you're doing, so thank you very much. And let's keep with the event.